Bien, buenos días. Esta mañana vamos a tener pleno de esta Asamblea Regional, una mañana interesante, importante, una mañana en la que, sin ningún tipo de duda, hay noticias al margen de esta Asamblea Regional que ocupan también nuestra atención. Quiero hacer referencia a dos de ellas antes de empezar a hablar del desarrollo del Pleno. La primera de ellas es esa exigencia que desde el Gobierno regional se nos hace para que designemos representantes en una comisión que parece ser que quiere crear el Gobierno con respecto al tema del agua. Y yo quiero aclararles a ustedes que el Partido Socialista mostró desde el primer momento su disposición a ese pacto regional del agua. Entendimos, y así se lo manifesté al presidente de esta comunidad autónoma, de que el sitio era esta Asamblea Regional y desde luego el Partido Socialista está esperando la propuesta del Gobierno regional para que en la Comisión del Agua, que por cierto planteamos en la última Junta de Portavoces que se reuniera la semana próxima, se hable de ese pacto y se dé el respaldo que necesite el Gobierno regional para cuantas gestiones tenga que hacer en este tema. Es más, le vine a decir a Pedro Antonio Sánchez, te acompaño a Madrid, al Ministerio, donde haya que ir, el Partido Socialista siempre va a estar ahí. Lo que no está dispuesto el Partido Socialista es volver a jugar al enredo, a la guerra del agua, a los buenos y los malos y a querer un pacto cuando no cejan sus ataques al Partido Socialista en este y en otros temas, pero en este también específicamente. Por lo tanto, trasvase de Tajo Segura, sí, sin ningún tipo de duda y además contra quien haga falta, si es que hace falta posicionarse contra los alcaldes del Partido Popular de Castilla-La Mancha, ahí estaremos los socialistas, y si hace falta pronunciarse contra el gobierno socialista de Castilla-La Mancha también, o sea, los socialistas murcianos defendemos la posición de la defensa del trasvase Tajo Segura. Lo que no entendemos es cómo el gobierno de Pedro Antonio Sánchez y el Partido Popular, cada vez que tienen un problema con los regantes, intentan desviar la atención poniéndonos a nosotros en el centro informativo. Y lo digo porque me parece que es una manipulación mentirosa la que hace el propio Partido Popular sobre la posición del Partido Socialista. Nosotros no estamos bloqueando nada, ni es nuestra intención. Nosotros estamos diciendo lo mismo que decíamos hace un tiempo. El memorándum es un mal negocio para la agricultura, para los agricultores y para esta región. El memorándum, cuando hay sequía como es ahora, impide los riegos de socorro. Y el memorándum es una concesión que se ha hecho esta región a través del Partido Popular que no se tenía que haber hecho nunca. Por lo tanto, acuerdo y pacto, pero desde luego respeto a las posiciones porque lo que perjudica a esta región, y el memorándum sí que es un grave perjuicio para esta región, va a tener enfrente al Partido Socialista. Este es el foro de los acuerdos, la Asamblea Regional, las comisiones que ya hay creadas al efecto, y no entendemos esta vorágine del Partido Popular de querer llevarnos a volver a hacer más comisiones para volver a tratar más veces el mismo tema y volver a darle otra vuelta a la misma situación que ya está muy clara. La posición del partido está muy clara y el día que quiera Pedro Antonio Sánchez que nos llame a San Esteban y firmaremos el acuerdo que se nos plantee con respecto al tema del agua, pero de luego el debate de ese tema debe ser aquí en la Asamblea Regional. Hay otro tema de muchísimo interés y es la grave situación por la que está pasando el Partido Socialista Obrero Español, una situación generada por la dimisión de un número importante de miembros de la Comisión Ejecutiva Federal, pero yo quiero ahí lanzar un mensaje de tranquilidad a nuestros militantes y de tranquilidad a nuestros votantes. El Partido Socialista está siendo coherente, la dirección del Partido Socialista tiene unos estatutos y unas normas que aplicar y en momentos difíciles como estos así está siendo y así se está aplicando.
O sea, el secretario general de nuestro partido está siguiendo al pie de página, está siguiendo al 100% el mandato del Comité Federal, mandato que marcaba una hoja de ruta que nuestro secretario general está cumpliendo a rajatabla. Se planteó ser coherente con nuestros votantes y, por tanto, no podemos apoyar un gobierno del Partido Popular porque sería un fraude a nuestros votantes y un fraude a la oferta electoral que el Partido Socialista planteó, y sobre todo con esos estatutos que dicen, primero, que tenemos un secretario general legítimo y legitimado por el voto de las bases, que se llama Pedro Sánchez. Segundo, que hay que dirimir y acabar con este problema que ha surgido de forma rápida. Y tercero, que según los estatutos y según la hoja de ruta, la Comisión Ejecutiva Federal tiene que convocar un comité federal que tiene que convocar un congreso extraordinario. Y yo creo que ahí no hay ninguna duda, es lo que marcan nuestros estatutos y es lo que debemos de hacer. Deben ser los militantes convocados en congreso extraordinario quienes diriman pues esta crisis de legitimidad o esta crisis de falta de acuerdo que hay en el interno del Partido Socialista. Nosotros lo que estamos haciendo, los socialistas murcianos, es, en mi caso como secretario general, hablar y conocer la posición de todos nuestros militantes. Hemos abierto incluso un WhatsApp para que se nos dé la opinión personal de cada uno de ellos. Y estoy hablando con todos los secretarios generales, uno a uno para conocer perfectamente cuál es la posición y pulsar el sentimiento de la Federación Murciana. Y también, pues esta noche tenemos un comité territorial donde los secretarios generales pues haremos el debate correspondiente. Por lo tanto, el resultado de esas consultas y el resultado de esas opiniones será lo que yo llevaré a Madrid el sábado, y lo único que sí que está claro es que intentaremos que la salida de esta situación sea lo antes posible, desde la coherencia que siempre ha mantenido el Partido Socialista, desde sus estatutos y los criterios que hay que aplicar, pero sobre todo teniendo en cuenta, primero, que el Partido Socialista no ha ofrecido nunca a los votantes el apoyo al Partido Popular, y desde luego entendemos que esa no es la vía, que es legítimo buscar una alternativa de gobierno que evite ese gobierno del Partido Popular, y, por supuesto, que pues los procesos internos resolverlo de la forma que marcan nuestras normas y estatutos, como es en este caso con la convocatoria de un congreso extraordinario en el que obviamente pues participa la militancia, quien tiene la voz y quien debe decidir la salida de esta difícil situación. Nuestros militantes y, sobre todo, teniendo en cuenta la legitimidad de un secretario general elegido por los militantes con la idea de un militante, un voto. Con respecto a el pleno, el desarrollo del pleno, nuestra moción hoy es actuaciones para garantizar el mantenimiento del caudal ecológico y sanitario permanente del río Mula. Es un tema que hemos estado trabajando durante los últimos meses en él. El abandono del río Mula es evidente y Confederación Hidrográfica del Segura no está dando soluciones, no está haciendo actuaciones y ha dejado este río a que prácticamente pues sea ahora mismo un riesgo sanitario y bueno, pues un clamor que reclaman tanto los agricultores como los vecinos de estos municipios afectados. Hoy tendremos con nosotros al alcalde de Mula, a la alcaldesa de Campos del Río, a una representación de regantes de la zona y bueno, pues ahí nuestra posición es clara, es una demanda que hemos hecho durante todo el verano, tal vez ocultada un poco por la situación del Mar Menor, pero bueno, ahí es una historia. Ahora el tema lo va a llevar Jesús Navarro y si acaso, pues Jesús, si quieres
aclarar algo más sobre el tema. Sí, pues vamos a denunciar la situación lamentable que se encuentra toda la cuenca del río Mula. Estamos hablando de una cuenca de 64 kilómetros que afecta a municipios del noroeste y del río Mula. Situación creada, entre otras cosas, y no hay que descartarlo, por la situación prolongada de sequía, pero también por el abandono al que tiene sometida esta cuenca la Confederación Hidrográfica del Segura, situación que vienen denunciando desde hace varios años colectivos, asociaciones, comunidades de regantes, los propios ayuntamientos. Este verano sois conscientes de que hubo incluso una declaración de todos los alcaldes del Partido Popular y del Partido Socialista, pues denunciando la situación en que se encuentra el río Mula. Junto a estos problemas, pues está la sobreexplotación de los acuíferos, permitida por Confederación Hidrográfica del Segura, que ha llegado pues a una situación, recientemente denunciaba la alcaldesa de Bulla, que lo que es el nacimiento del río Mula, pues está seco. No digamos aguas abajo, donde pues los lodos, las aguas putrefactas, la muerte de peces se ha venido denunciando, y eso está creando no solamente un problema para los ríos tradicionales que no tienen caudal ninguno para regar, sino también un problema sanitario, sobre todo en los municipios de Albudeite y Campos del Río, que son los que más cercanos pasa el río a la población. Esta es la situación singular, y con esto acabo, es la situación en que se encuentran los baños de Mula. El acuífero, la fuente de los baños de Mula, que hasta hace poco tenía un caudal de 40 litros por segundo, en estos momentos son en torno a 10-11 litros por segundo, lo que impide el normal funcionamiento de lo que es los baños de Mula, y eso que las instalaciones hoteleras o de baños pues están prácticamente al 10% de su funcionamiento. Hay que destacar que el río Mula, desde los baños de Mula hasta su desembocadura en Alguaza y las Torres de Cotilla, la única agua que lleva son esos 10-11 litros por segundo, que son insuficientes para mantener el ecosistema, el caudal ecológico, insuficientes para las dotaciones de agua de los regadíos de Albudeite y Campos del Río, básicas para estas dos poblaciones que viven práctica y exclusivamente casi de la agricultura. Y luego pues la situación sanitaria, pues la verdad es que es lamentable, y pues uno de los problemas que han denunciado a la Fiscalía, el Ayuntamiento de Albudeite, y al Seprona, el Ayuntamiento de Campos del Río, recientemente. Las actuaciones son varias. Primero, que haya un control primero una limpieza. Lo que pedimos es una limpieza urgente, ya que estamos en un periodo de probable gota fría o de lluvias torrenciales, y es que se limpie el río pues para evitar inundaciones como las que se produjeron pues casi en esta fecha, el 28 de septiembre, la riada de San Venceslao, que afectó al río Mula, fundamentalmente a Albudeite, que pasa el río por el medio de la población, y que afectó también al Guadalentín de una forma importante. Esa es la primera actuación. Y luego tiene que haber un control riguroso, pues control de las dotaciones de las aguas superficiales, de las aguas subterráneas, que haya un control sobre todo en los pozos que están en la cabecera de los acuíferos, en la cabecera del nacimiento del río Mula y en la cabecera de lo que es la fuente de los baños, ¿no?, el manantial de los baños del río Mula. Otro tema es que se ha detectado que hay venta de agua de esta cuenca a otras cuencas. Hay denuncias de venta de agua desde el embalse de Pliego, desde Pliego, a la zona del Guadalentín. Que haya un control, por supuesto que haya un control piezométrico de cómo están los acuíferos. No hay datos recientes, o por lo menos no lo conocen los alcaldes ni las comunidades de regantes, de cuál es la situación de los acuíferos de la cuenca, porque hay un poco de oscurantismo, aparte de la falta de atención. Y por otro lado, lo que piden los alcaldes es trabajar de forma conjunta con Confederación. Confederación está ninguneando a los alcaldes, incluso les niega la atención de entrevistas a los alcaldes y comunidades de regantes, porque, hombre, quien conoce realmente el tema, quien sabe dónde están las explotaciones o la ampliación de regadíos ilegales o la extracción o la sobreexplotación de distintas concesiones, pues son los lugareños y los ayuntamientos de la zona, y lo que quieren es que les atienda pues como corresponde institucionalmente el presidente de Confederación, cosa que hasta el momento no ha hecho y que vamos a denunciar también. Muy bien. ¿Alguna cuestión? Sí, que nos comentara el posicionamiento sobre las demás mociones y alguna pregunta sobre... Bueno, sobre la moción de especialización inteligente del territorio en el medio rural estamos a favor. Sobre la moción sobre el estudio y toma en consideración del Plan Estratégico de la Agricultura Ecológica estamos a favor. La moción sobre la mejora de la implantación del Plan Nacional de Garantía Juvenil plenamente identificados y a favor. Y esta tarde, bueno, escucharemos a
a la consejera de Educación, que hemos firmado junto con Ciudadanos y Podemos esa reprobación que, solucionado algún aspecto técnico que tenía, esperemos que pase por la siguiente Junta de Portavoces y se pueda sustanciar de inmediato. Creemos que el inicio del curso, la contratación de profesores, el tema de toda la gestión de esta consejera exige una reprobación, así nos lo ha exigido y pedido la comunidad educativa, y desde luego el Partido Socialista junto a los otros dos grupos de oposición hemos sustanciado esa reprobación de la consejera de Educación. Sobre la situación del Partido Socialista, dice que las normas y el procedimiento interno del partido, las líneas, pero a nivel de valoración política, ¿cree que Pedro Sánchez también tiene la legitimidad para seguir al frente del partido? Bueno, la legitimidad de Pedro Sánchez para seguir al frente del partido es total, hasta que quienes le puso ahí, que fue nuestra militancia en un congreso y en una votación mediante el método de un militante un voto, se la retire. Y eso solo se puede saber y sustanciar con un nuevo congreso, que es precisamente lo que tenemos que convocar en los próximos días a través del Comité Federal, y era la propuesta precisamente de Pedro Sánchez, que quería que ese congreso se hiciera y se hiciera de inmediato. Muy bien, muchas gracias.